¿Cuál es el parásito más resistente? Una idea. Una idea puede construir ciudades, una idea puede transformar al mundo y reescribir las reglas. Dom Cobb. Este es el personaje principal en El origen o Inception, el clásico del cine que nos ocupa en esta ocasión, una película que fíjense que ya va para los 15 años, casi quinceañera. Es una película del 2010, está en sus 13 años, 2 añitos y tendrá esos 15, dirigida por Christopher Nolan, un director ya emblemático que nos ha dejado varios clásicos que tenemos en este canal, como El Caballero de la Noche, como Amnesia o Memento, su primera película. Y bueno, en este caso nos toca hablar de Inception o El origen, protagonizada por Leonardo DiCaprio, Michael Caine, Ellen Page en aquel entonces, hoy Elliot Page, Tom Berenger, Pete Postlethwaite, Lucas Haas, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt y Dilip Rao, entre otros. Por favor, si ustedes han visto El origen, han escuchado del origen, han visto algo de Christopher Nolan, a darle like a este video, comentarlo, compartirlo y suscribirse a este canal. El origen es genial, la verdad, es intrigante y es gratamente desconcertante. Christopher Nolan regresó con esta película después del éxito de El Caballero de la Noche de 2008, con la apuesta más arriesgada del verano de 2010, una superproducción de aproximadamente poco menos $200 millones, con un elenco que incluye a 6 nominados al Oscar y 2 ganadores, un guión gestado en casi una década y del cual su creador solo anticipó que sucede en la arquitectura de la mente. Y es que Inception, la verdad es que aquí nos vamos a centrar más en la película, desde luego, pero hay por ahí algunos detalles interesantes sobre este filme que en un principio iba a tener más toques de terror, que también nos habla ya de la confianza que había alcanzado Christopher Nolan para pues contar con un presupuesto de ese nivel en una película que es compleja de entender en un principio, compleja de venderle a un estudio como Hollywood, pero que también ahí nos habla de lo mucho que Christopher Nolan, uno, ha entendido la industria y cómo debe explicar estas ideas. Dos, lo bien o los buenos resultados que ha dado. Porque al final en Hollywood, pues para que te suelten más de 100 millones de dólares, pues tiene que ser porque hay una confianza de que va a haber un retorno a esa inversión. Y desde luego este fue el caso. Porque creo que Christopher Nolan también tiene este equilibrio donde nos entrega películas interesantes, relevantes, propositivas, que tienen algo que decir, pero también tremendamente entretenidas. Y ese es el caso de Inception, que nos decía y nos prometía: tu mente es la escena del crimen. ¿De qué trata? Bueno, pues la última táctica en el espionaje empresarial es el robo de ideas a través de la inmersión en sueños. Dom Cobb, el personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, es el experto en esto. Saito, interpretado por Ken Watanabe, un poderoso billonario, contrata a Dom para conseguir lo opuesto: introducir una idea en la mente de su rival, el heredero millonario Robert Fisher Jr., a cargo de Cillian Murphy. Y bueno, introducir esta idea, hacerlo creer que es suya, que nadie más se la ha sugerido. Es una misión que no se ha hecho antes, pero a cambio Tom recibirá lo único que el dinero no puede conseguir: ver a sus hijos de nuevo. Para lograrlo, deberá integrar a un nuevo miembro a su equipo de expertos, que está conformado por Arthur, a cargo de Joseph Gordon-Levitt, quien es el planeador; Eames, interpretado por Tom Hardy, el hombre de muchas caras; y Joseph Dilip Rao, el experto en sedación. Ariadne, interpretada por Elliot Page,
un estudiante de arquitectura es quien se suma a este equipo. La tarea de Ariadne es muy importante, pues consiste en crear el mundo en el que tendrá lugar el sueño. Si el extractor Cobb llevara a cabo Cobb, el personaje de Leonardo DiCaprio, llevara a cabo la tarea de justamente crear este mundo, pues correría el riesgo de que cruzara la línea que separa el sueño de la realidad. La presencia de Mal, el rol de Marion Cotillard, la esposa muerta de Cobb, a quien se acusa del crimen en una primera misión bajo el mando de un arquitecto que no sobrevivió, da cuentas de ello, de los riesgos que se pueden tener. Podrías morir en este sueño y ese sería el final. A pesar de todas las previsiones que toman, los sueños son impredecibles. Por un lado están las defensas del cuerpo huésped, por otro los inconscientes, mejor dicho, de sus visitantes, y por otro más, los incontenibles límites de la imaginación. Técnica e histriónicamente, El Origen es impecable. Tiene una fotografía, un vestuario, una escenografía, efectos visuales que la verdad es que a mí me encantan, porque esta idea de que el mundo se desdobla, como que se puede mover, que pues sucede mucho desde luego y es muy natural en nuestra mente, en los sueños, pues es fascinante, ¿no? Y esta realidad que tiene, y además esa mezcla que tiene esta película, tanto de efectos visuales como de efectos prácticos, porque no todo está recreado digitalmente, porque el propio Christopher Nolan entiende que hay algunas cuestiones que para que tengan esa verdad necesitan ser hechas con efectos prácticos. También desde luego está la dirección de arte, todos estos elementos, la foto, el vestuario, la escenografía, los efectos especiales y la dirección de arte confluyen para darle verosimilitud al relato. Es en él y en el cuidadoso y meticuloso detalle con que Christopher Nolan va desdoblando la historia en donde reside el mérito y la grandeza del filme. Y es que Nolan ha creado una película que es inmune a los spoilers. Saber el final no significa nada si no se sabe cómo se llegó ahí. Se trata del proceso, de cómo la realidad se desdobla en un sueño, el sueño en realidad y la realidad en sueño, en un laberíntico e interminable juego de muñecas rusas. Es por eso que Ariadne es tan importante, pues como en la mitología griega deberá ayudar al héroe a escapar de la trampa. Aunque el destino del espectador no necesariamente tiene el mismo salvavidas. De hecho, un gran momento de esta película y un momento que es una clase de cine es cuando le están explicando a Ariadne qué es lo que va a hacer, porque mientras se lo explican a ella, nos lo explican a nosotros. Y es súper fácil de entender, algo que no es nada sencillo en realidad de explicar. Pero eso hace un buen cine, una buena película, una buena historia. Nos aclara lo que nos tiene que aclarar para que nosotros entendamos, estemos interesados, pero no nos revela todo lo que nos quiere contar. El Origen es una obra maestra contemporánea que demuestra que un filme puede ser a la vez una superproducción y una obra de arte. Algo que ha hecho mucho y constantemente Christopher Nolan. De hecho, El Origen podríamos decir que pertenece al cine fantástico en su más pura expresión. Y aquí déjenme explicar y ahondar un poco más. Cuando nosotros hablamos de cine fantástico, creemos o pensamos inicialmente en este cine con criaturas de otro mundo, ¿no? Como las películas de Harry Potter o las Crónicas de Narnia. Sin embargo, en la literatura fantástica, por ejemplo, y en gran medida en resultado en el cine fantástico, Tzvetan Todorov, que es uno de los padres de la fantasía, de hecho él es el responsable de establecer los géneros dentro de lo fantástico, nos habla de que para definir a qué pertenece una historia, tenemos que considerar que hay un hecho fuera de lo común que irrumpe la realidad. Y la manera en cómo vamos a explicar eso nos va a determinar qué tipo de historia es. Si esa historia sucede bajo las reglas de otro mundo,
entonces estamos hablando de algo maravilloso. Y las reglas de otro mundo son Harry Potter o las Crónicas de Narnia. Si esa historia se explica bajo las reglas de nuestro mundo, entonces esa historia es o entra dentro de lo extraño. Pensemos en una historia donde nos revelan al final que esto ha sucedido porque el personaje tenía un desorden o desequilibrio mental o estaba bajo los influjos de alguna sustancia, entonces eso sería extraño, como la película Identidad, por ejemplo. Si ese misterio no se explica al final, si nos deja con las dudas, entonces sería fantástico. Sería lo fantástico puro, como sucede con cuentos de Cortázar o de Borges, por ejemplo. Si ustedes leen algo como El Otro o Continuidad en los Parques, esas historias son fantásticas. El Origen es una historia fantástica. Digo, yo aquí ya expliqué rápidamente un poco sobre lo fantástico. Si quieren un video con más detalles sobre eso, que es un tema que me encanta, déjenme saber y con mucho gusto aquí les doy más ejemplos, les hablo de las características de lo fantástico, que creo que también estaría padrísimo porque nos permite profundizar un poco más y además entender mejor estos géneros. Porque lo fantástico puro, que es algo con lo que lidia El Origen, pues se ocupa de lo incierto. Y no nos gusta lo incierto, pero algo que hace muy bien Christopher Nolan es que aquí lo incierto nos termina fascinando. Nos invita a ver una y otra vez El Origen o Inception y obviamente no voy a hacer spoilers porque la película termina de una manera en que nos deja dudando si lo último que vimos fue realidad o fue un sueño. Y es que El Origen es un filme que hace honor a su nombre al sembrar en el origen una idea, que es la realidad, que sabemos en realidad y con ello está la duda sembrada. Por eso, el parásito más resistente es una idea. Porque de ahí empieza todo y una vez que ha sido sembrada esa idea, no podremos deshacernos jamás de ella. Por favor, ustedes no se deshagan de mí, denle like a este video, comenten el video, desde luego compartan el video y súper importante, suscríbanse a este canal. Yo los dejo con una idea súper útil. Elijan su historia, escriban su historia.